Ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Ernesto Pazmiño, al quien le pedimos disculpas por habernos pasado un poco del tiempo con la primera invitada. Doctor Pazmiño, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el Ahí estamos, ahí estamos. Si estamos con el micrófono, si nos ahí escuchan. Estamos, sí, perfecto. Gracias, un saludo cordial a todos los que nos escuchan, nos miran. Gracias por la entrevista, señor Jaime. Doctor, yo quiero entrar un poco desviándome del tema central de este programa que fue convocado usted para esta entrevista. ¿Qué pensar con lo que está ocurriendo en este país, doctor? Que el gobierno es parte de un proyecto inmobiliario en Santa Elena. La esposa es la dueña del proyecto, pero sabemos que en el fondo ese proyecto es de la familia Noboa. Se hayan entregado una licencia medioambiental para construir este proyecto inmobiliario en un tiempo récord. ¿Puede haber un tráfico de influencias aquí? Gracias por la pregunta, estimado Jaime, que me va a ayudar de alguna manera también a fundamentar el tema de fondo, que es el escenario electoral que viene, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las circunstancias que tenemos en este escenario preelectoral. Y una de esas es lo que usted me pregunta, porque en esta entrevista yo me voy a centrar a diferenciar lo que es la derecha y el neoliberalismo y lo que es la izquierda y el progresismo por otro lado. La derecha se caracteriza por un solo proyecto que tiene. ¿Cuál es? El libre mercado y ampliar las fortunas de una pequeña oligarquía que gobierna el poder económico en el Ecuador. Es decir, la derecha pone el capital por delante del ciudadano. Y el progresismo, la izquierda, fundamentalmente tiene como actividad principal, como ideología central, el poder al ciudadano, ente central del desarrollo del Estado, es decir, el ciudadano por sobre el capital. La derecha pone el capital por sobre el ciudadano, es decir, a la derecha le importa un comino la ciudadanía, le importa un comino los derechos de la naturaleza, le importa un cacahuate los derechos de los ciudadanos, siempre y cuando por delante estén sus negocios privados y ampliar la fortuna de las grandes oligarquías. Y lo que usted me pregunta es sencillamente esa circunstancia. Aquí vemos claramente de que la derecha lo único que trabaja es por el capital, por el dinero, por incrementar las enormes fortunas que tienen estos niños ricos. ¿Por qué digo esto? Hace unos 3 meses yo estuve en una reunión con unos amigos y decía, miren que de aquí a unos pocos meses va a aparecer ya unos grandes proyectos inmobiliarios en Olón, al ladito de donde tiene el muchacho, el presidente, su mansión veraniega, su mansión donde va a vacaciones con toda su familia. Y ahí va a haber un proyecto enorme de beneficio para la gente rica. Pero me decían, no, pues si eso es de tierras comunitarias. Miren, mis queridos amigos, les invito, vayan a analizar la historia de propiedad de este lugar, de este sitio donde se pretende construir este proyecto inmobiliario. Acuérdense que no van a tener sorpresas. Encontrarán de que en el año 1970, 1980, con el ex IERAG, que se creó supuestamente para la reforma agraria, lo que hizo el IERAG es entregar tierras a los grandes ricos de este país. Y encontrarán, estoy convencido, de que en la historia de dominio de estos terrenos, el IERAG entregó a alguien, alguna persona de la oligarquía, algún rico de la zona, entregó por adjudicación tierras supuestamente abandonadas, tierras supuestamente baldías. O actualmente el MAG, con su dirección de tierras, hace lo mismo. Aparentando posesión de ciertas gentes, entregan escrituras gratuitas. Luego estos testaferros aparecen vendiendo a quienes están detrás de esto, la gran oligarquía. Cuando yo fui ministro de Justicia,
llegaron muchos colonos, muchos representantes de las comunidades de Santa Elena, de Guayaquil, la parte norte de Guayaquil, a decirme que desde el Ministerio de Agricultura se ha entregado casi 3.000 hectáreas al señor Álvaro Noboa, al papá del señor presidente actual. Y acuérdese, grave esta entrevista, de aquí a un par de meses o un año probablemente, asome otro proyecto inmobiliario en zonas de manglar, en zonas protegidas, de las empresas del señor Álvaro Noboa Pontón. Lo dejo planteado porque yo conozco esas circunstancias. Como ministro de Justicia logré parar de alguna manera el tema, pero ahora que están ellos en el poder utilizan para sus negocios. A ver, ¿quiénes están en el poder? Está el señor Noboa, así. ¿Quién es la ministra de Gobierno y ahora del Interior? La abogada de las empresas de la esposa del señor Noboa, así. ¿Quién es el ministro de Obras Públicas y ahora encargado de Energía? Un abogado, miembro de las compañías de la señora esposa de Noboa. Y el resto de ministros son parte de toda esta organización capitalista, son parte de toda la estructura económica del señor Noboa, del presidente de la República, hasta el nombre me olvido, y están ahí todos ellos, es decir, está ahí un círculo de personas que trabajan por las empresas de el señor presidente Noboa. Y a todos ellos les ha puesto en el poder, en el Estado, como ministros, como cualquier cosa están por ahí. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ellos? Lo que ahora vemos, ¿no es cierto? Inmediatamente, en menos de 2 meses, la ministra de Ambiente concede las licencias ambientales. En menos de 2 meses, el Ministerio de Medio Ambiente le va a cambiar. Acuérdese de esto. Ya no asomarán hoy, mañana o pasado como zonas protegidas. Ya no, ya le quitará el ministerio, simplemente dirá, ya no es, mediante una resolución, mediante un acuerdo ministerial, ya no son áreas protegidas. Así trabaja la derecha que asalta el poder para desde el poder trabajar por sus negocios privados. Entonces, la derecha no tiene un plan de gobierno. La derecha no tiene ningún plan Fénix para acabar con la inseguridad. La derecha lo único que tiene es un proyecto de incrementar sus fortunas. Lo único que tiene es un proyecto de negocios en favor de las 250 familias, que acaparan el 80% de la riqueza del Ecuador. Son 250 familias, usted le puede poner un tren del metro de Quito. Esas 250 familias son las que manejan todo el sistema económico. Ellas manejan el país. Mire, estimado Jaime, son 29 familias, ojo, 29 familias las que manejan el sistema bancario y financiero del Ecuador. En manos de ellos estamos, pero también estamos en manos de una prensa cínica que inmediatamente salen a desmentir y a engañar a la ciudadanía. Ya les veo, ya mismo, hoy. Vivimos mañana, una dictadura mediática, ¿no? Sí, ya se hace el señor Artieda, Coavisa, hacer un poema a la necesidad de incrementar la estructura inmobiliaria en Molón para que la gente tenga trabajo en decir. Van a justificar el proyecto Van a justificar. Ya le eliminarán como zona protegida la Corte Constitucional. O sea, no va a pasar nada, doctor. No va a pasar nada. Es una bullita, ya no va a pasar nada, ya sale la ministra, la abogada de la empresa, ministra de Gobierno, antes de ministra de Seguridad ahora, sale a decir que esto es únicamente un tema de pre-campaña electoral que quieren hacerle daño al cartón. Entonces, ya sale el ministro de Obras Públicas a justificar su actuación, que él ha hecho el proyecto, ha armado toda la estructura del proyecto. Y así ya saldrá la ministra de Medio Ambiente, otra niña rica ahí del mismo clan, a decir, no, mentira, no es área protegida, no es sectores de manglar, es mentira, eso es falso. Y baja la bulla, se quedarán en silencio también en la asamblea,
ahí está otro de los ríos, y no pasa nada en el Ecuador. Así han hecho siempre, así ha sucedido siempre, mi querido Jaime. Solo le cuento así en 30 segundos una historia de mi familia, de mi papá. En la provincia Bolívar, en el cantón Chillanes, de donde soy oriundo, la, el límite entre la provincia de Bolívar y la provincia de Guayas era un río, el río San Antonio. Y mi papá tenía los terrenos de él sobre el río San Antonio a la provincia de Bolívar. Y el ingenio Valdés del señor Jaime Aspea, su seminario, tenía sus propiedades enormes, como 20,000 hectáreas, tenía desde el río San Antonio para abajo. Pero comenzó a meterse en los terrenos de mi papá y se llevaron como 3,000 hectáreas. Cuando reclamamos, dijimos, pero el límite natural es del río San Antonio, ¿sabe qué hicieron? Vinieron al Instituto Geográfico Militar y a una acequia, a un riachuelo que había 3,000 metros más arriba, le pusieron en el plano del instituto con el nombre de río San Antonio. Entonces, ahí está el río San Antonio, me quedo en el límite entre las dos, pero ya le pusieron arriba. Así actúa la derecha. No le importa nada, le importa sus negocios. Por lo tanto, aquí el pueblo tiene que despertarse. Aquí ya vienen las elecciones, estimado Jaime. Estamos a 3 meses ya de inscribir candidaturas, pero no veo un ambiente normal de que ya deberían estarse estableciendo alianzas, cuáles son los candidatos. No, y nos encuentran nuevamente desprevenidos. Ya le veo a la derecha lanzando ahí a Topic, lanzando otra vez a otro Sonner Horner, ya van a lanzar alguna muñequita, alguna Barbie por ahí, luego se une la derecha y vuelven a triunfar. Aquí hay una disyuntiva, mi estimado Jaime. Las próximas elecciones hay dos alternativas, o mantenemos el Ecuador o la destrucción del país. Así de claro es el asunto. Entonces, ahí tenemos nosotros que trabajar duro contra esa prensa cínica que yo llamo, esa prensa que engaña a la ciudadanía. Mire, ya de aquí a pocos días tendremos sin duda la eliminación de los subsidios y el incremento de la gasolina. Pero ya saldrá el Amazonas y Ecoavisa a justificar. Es que el gobierno le está quitando los subsidios porque esto beneficia a los que tienen carros de alta gama, beneficia a los ricos y aumentando el precio de la gasolina benefician a los pobres. O sea, le engañan. Y nosotros tenemos que estar, por favor, unidos para esas estrategias de la derecha. Aquí lo que hay es un temor de la derecha y también de la embajada norteamericana de que un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno ciudadano, un gobierno nacionalista, llegue nuevamente al poder. La embajada norteamericana está feliz con la derecha, están felices, a ellos no les conviene y tienen temor de que el Ecuador nuevamente tenga un gobierno progresista, un gobierno que ponga límites a la intervención norteamericana en el Ecuador. No es que despotricamos nosotros, especialmente yo, sobre la colaboración que puede haber de los Estados Unidos, pero debe tener un límite, que es la soberanía del Ecuador. Por favor. Doctor, entonces, ¿y qué va a pasar con todo lo que estamos viendo del gobierno de Noboa, que de alguna manera está cayendo en aceptación nacional, y con todo este escándalo del tema de Olón y otros problemas que tiene, el tema de los apagones y todo eso? ¿La derecha sacará otro candidato, buscará a otro personaje de la política para ponerlo como candidato? Porque si ven que Daniel Noboa no es el candidato que podría ganar la elección del 2025, ¿sacarán a otro? Yo creo que sí. Yo no le veo a Noboa como candidato para la reelección, por dos razones fundamentales. Una, por su incapacidad. El señor, y eso esconde la prensa, esconden las cámaras de la prensa de la oligarquía, el señor para saludar a los policías debe tener un teleprompter. No tiene la capacidad de dilucidar ideas, de crear argumentos, si no tiene el teleprompter al frente. Para todo le ponen el teleprompter, absolutamente para todo. Entonces, primero, hay una incapacidad absoluta en este niño rico. Segundo, no veo a un hombre acostumbrado a disfrutar de su riqueza, acostumbrado a vivir en la opulencia, ahora dedicado bastante tiempo a tratar de solucionar los graves problemas que tiene el Ecuador.
que no lo soluciona, porque lo único que hace es, como yo digo, trabajar para el único proyecto que tienen, es sus negocios privados. Los apagones, todo eso terminarán, si no se soluciona, en negocios privados. Ese es todo el asunto. Entonces, no le veo yo a Noboa de candidato. Pero ya sacarán otro cartón por ahí de candidato, sacarán por ahí alguna Barbie, alguna niña bonita, que están creando esas imágenes, ¿no? Yo veo que con la esposa del presidente, por ejemplo, sale con esos TikTok y dice cualquier estupidez. Pero la gente, ¿qué dice? Ay, qué bonita, qué guapa, ay, qué linda, y apoyan por eso. Es decir, nos crearon esos imaginarios. La gente está siendo resultado de esta actitud premeditada de la prensa, de a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, ir creando estos imaginarios que le crean en la gente pobre, en las niñas pobres de los barrios pobres, ese imaginario que ellas también pueden ser unas Barbies, como la esposa del señor Noboa, que si ellas trabajan, pueden llegar a ser estas influencers de las redes sociales. Entonces crean esos imaginarios para que la gente no se desprenda del apoyo a la derecha y a las caras bonitas, a los rostros hermosos, aunque no tengan nada en el cerebro, como sucedió con Noboa, con un muñequito. Yo estaba en la campaña en mi tierra, en Chilianes, en la provincia de Bolívar, y era terrible ver en las casas, en las covachas, en las chozas, la gente feliz, abrazada a este cartoncito ahí, abrazado, porque eso le crearon en los medios de comunicación. Ah, es que los correístas mataron a Villavicencio y hay que votar por un hombre bueno, un jovencito guapo, un jovencito que tiene mucho dinero, por lo tanto, no les va a robar a los pobres, les va a dar plata a los pobres, porque él tiene demasiado, ¿no? Y vino el muñequito y nos ofreció maravillas, que va a subir el sueldo, que va a subir las pensiones de los jubilados, que va a dar 200,000 nuevos cupos para las universidades y nada. Lo único que han hecho es negocios, negocios y seguirán haciendo negocios. El pueblo tiene que despertarse de esto. Por tanto, yo no veo en la derecha el candidato que sea Noboa. Ahí ya crearán algunas Barbies, crearán algunos nuevos muñecos de cartón para meterle 4 o 5 candidatos a la ciudadanía y en la segunda vuelta todos unirse a favor de uno de ellos o de una Barbie de ellos que crearán. Eso está bien. O sea, la derecha tiene el derecho de hacer eso. Lo que a mí me molesta es que la derecha se une, tiene planificación, tiene estrategias, y acá en la izquierda, en el progresismo, andamos divididos, andamos con esos dogmas, con esos prejuicios morales tontos y dividiéndonos. Entonces, ese es el grave problema. Si tenemos un muñeco de cartón en el poder, no es culpa del muñeco, es culpa de nosotros. Tenemos que asumir las responsabilidades. Y una vez que asumamos las responsabilidades, tenemos que sentarnos, tenemos que conversar, tenemos que debatir, tenemos que acordar temas. Es decir, lo que tenemos que hacer es proponer proyectos y en base a un programa juntarnos. Yo el otro día mandé esto que me gustó, es un meme que sacaron, difícil que lo vean en este, pero están en 2 partes dividido esto. En uno dice el problema de la izquierda y en la otra la ventaja de la derecha. En el problema de la izquierda es, en el fondo todos tenemos el mismo objetivo, dicen, en la izquierda, en el progresismo. Claro, nuestro objetivo es crear una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, pero tenemos muchos matices que nos separan. Pero la derecha, ¿qué dice? Oiga, ahí veo 2 banqueros, ahí danse la mano, 2 millonarios. ¿Qué dicen? Nosotros tenemos innumerables matices que nos separan, pero tenemos un objetivo de fondo y un señor abascando un saco de dinero. Miren, la derecha se une en base a su objetivo. ¿Cuál es? El capital. Incrementar sus fortunas. La izquierda nos dividimos teniendo un solo objetivo, que es una sociedad más justa, pero los matices nos separan. Es que yo no estoy de acuerdo con el extractivismo. Es que el otro dice, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero yo soy cristiano y no puedo estar. No, esas pequeñas cosas nos destruyen. Entonces, pongámonos de acuerdo en 3, 4 cosas fundamentales. Una, por ejemplo, acabar con el neoliberalismo. Proponer una política económica que ponga como centro de la acción del Estado al ser humano, al ciudadano y no al dinero. Y tercero, generar una nueva sociedad con una nueva justicia, que es lo fundamental.
una nueva justicia. Y un tercer punto que nos podemos poner de acuerdo, un nuevo sistema de seguridad social que beneficie a los trabajadores, a los jubilados del Ecuador. Todo el mundo quiere una nueva seguridad social. 4 temas. Punto. En estos 4 temas pongámonos de acuerdo. Los matices los vamos resolviendo después, pero necesitamos tener el poder. Necesitamos llegar a manejar el Estado para implementar estas políticas sociales de beneficio para la mayoría de ecuatorianos. Entonces, esos son los matices. Acá nos separan matices y acá les unen los matices a la derecha. Ahí está el grave problema que tenemos. Doctor Ernesto Pazmiño, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Coincido plenamente con usted en que se están preparando figuras. Usted hablaba de la Barbie, ¿verdad? Y hay otros medios hegemónicos, tradicionales, que hablan de la princesa, ¿no? Refiriéndose a la primera dama. Pero yo le voy a mostrar, me he robado una foto que subió nuestro gran amigo Omar Maluk el día de ayer, donde se muestra cuál es la realidad de la primera dama. Póngala, por favor. Ahí está la primera dama. Viene de una familia de clase media baja, campesina. Viene de ahí, donde la madre tuvo la oportunidad de conocer a un extranjero y bueno, luego de eso, pues de ahí viene pues su paso a conocer las élites, ¿no? Gracias a la universidad. Pero ella viene de una familia pobre y es lamentable ver cómo ahora, desde el poder, las cosas han cambiado. Pero usted lo ha definido perfectamente bien, cómo se crean esos estereotipos, esos clichés de imagen para tratar de convencer a la gente. ¿Y qué más? Pues una chica joven que aparece con las nuevas tecnologías, haciendo creer a los demás jóvenes que es una realidad viviente, ¿no? Que no es así. Aquí está la demostración. Doctor Pazmiño, usted habla de la unidad del progresismo, pero yo voy a ser duro aquí en esta pregunta. ¿De qué líderes de izquierda podemos hablar para hablar de una unidad de progresismo? Cuando tenemos líderes, como por ejemplo, líderes indígenas, que solamente se entusiasman y salen adelante cuando les topan sus tierras o cuando les topan algún detalle en particular del indigenado. Pero no se preocupan del resto del país. Cuando quieren subir el gas, cuando hay tanta delincuencia en el país. Cuando un líder de la izquierda ahora es embajadora en España de este actual gobierno. O sea, ¿cómo hablamos de una unidad del progresismo cuando, por ejemplo, el máximo líder de la Revolución Ciudadana habla de una izquierda infanticida? Ahí están los problemas, mi querido Gustavo. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad que me da con esa foto. Oiga, usted me hace conocer algo que yo no sabía, que la señora esposa de Noboa, el presidente Noboa, venía de una familia de clase media. Y ahora entiendo por qué ella actúa así. Mire, las personas de clase baja o de clase media que llegan a formar parte de la alta aristocracia, nunca regresan a ver atrás. Ahí recuerdo lo que alguien decía, la vaca nunca se acuerda cuando fue ternera. Tanto así que desconoce a la madre esta señora. Se peleó con la mamá. Es que a eso se llega. El ejemplo de la señora, la esposa del presidente, es el ejemplo de lo que pasa en la sociedad ecuatoriana, de la generalidad de las cosas. Yo conozco gente de clase baja, yo vendía periódicos de niño, ¿ya? Conozco la pobreza y conozco gente muy pobre, inclusive más pobre de lo que yo era, que llegaron a surgir por A o B razones, bien o mal, pero nunca regresan a ver a su pasado. Y cuando por circunstancias de la vida vuelven a caer, vuelven a ser de clase media baja o vuelven a ser de clase pobre, no aceptan esa pobreza, no aceptan esa nueva realidad. Siempre están pensando en que siguen siendo de clase alta.
Ese fue uno de los graves problemas de la Revolución Ciudadana y del presidente Correa. ¿Por qué? Él hizo un trabajo muy bueno para sacar a la gente de la pobreza. Y la gente pobre llegó a dejar la pobreza extrema. Y mucha gente de clase baja llegó a ser de clase media y de clase alta. Esa gente es la que odia a Correa. No quieren volver a la clase baja, a la clase que él les sacó. No, odian, porque ahora ya se sienten de la aristocracia. Entonces ahora ya trabajan por la derecha, ya son adherentes al libre mercado, ya no tienen idea lo que es el neoliberalismo, pero ellos dicen que están de acuerdo con el libre mercado, con la libre competencia, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿entienden ustedes cuáles son las categorías del neoliberalismo? No tienen la más mínima idea, la más mínima idea. Ese es el grave problema, mi querido Gustavo, que esta gente que logró superar gracias a políticas sociales de gobiernos progresistas, porque nunca verá usted un gobierno de derecha que haya permitido que gente de clase media baja haya pasado a ser gente de clase media alta, nunca. Solo en los gobiernos progresistas la gente comienza a tener esta ascendencia en la escala social de la económica, ¿no? Y ahora tenemos eso. Yo conozco cientos de profesionales que lograron surgir, lograron tener un trabajo en la anterior década cuando gobernó Rafael Correa. Ahora son los enemigos declarados. No, porque la prensa nos metió ese otro estereotipo. Y yo ya lo he dicho en este programa, crearon un proyecto político de destruir al correísmo. El proyecto que ellos dijeron es nunca más en el Ecuador el correísmo. ¿Para qué? ¿Qué hicieron para eso? Perseguir a sus máximos líderes. Hacer que Correa no regrese al Ecuador y decirle, este es prófugo de la justicia, es prófugo de la justicia, es prófugo de la justicia, meter a la cárcel a otros aunque no tengan las condiciones, los procesos penales para ordenar una prisión o una sentencia condenatoria. Pero ese es el proyecto. ¿Y ahora en qué nos encontramos, estimado Gustavo y estimados ciudadanos? Que el Ecuador está viviendo una dicotomía, correísta y anticorreísta. No hay más estrategias políticas en el Ecuador, correísta o anticorreísta. Si usted por ahí conversa, dice, yo soy progresista, no soy correísta, yo pertenezco a una tendencia de izquierda, a una tendencia progresista. Mire, cuando yo fui defensor público general, cuando yo fui ministro de Justicia, tuve serias controversias con el señor Rafael Correa. Por ejemplo, en el tema del aborto, yo propuse el proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación y tuve una reacción bastante fuerte del presidente de la República en ese entonces. Luego, cuando yo propuse no crear las famosas unidades de flagrancia que yo llamaba molinos de moler carne humana, máquinas de moler carne humana, tuvimos otra divergencia. Pero eso no va a hacer que yo sea enemigo de Correa. Correa forma parte de un proyecto, de un movimiento político ciudadano, de un movimiento progresista, y mi tendencia ideológica siempre he sido de izquierda. El único partido político al que le he afiliado en mi vida es el Partido Socialista. Siempre he sido de izquierda, pero por eso, porque tuve divergencias, que son lógicas las divergencias, dentro de las corrientes políticas. Dentro de la derecha hay divergencias. Hay capitalistas un poco humanos, otros hay capitalistas salvajes, ¿no? Dentro de la izquierda también hay personas que somos un poco más drásticas, tenemos dogmas mucho más fuertes, todavía creemos en temas del marxismo aplicados a la sociedad contemporánea, y otros que son un poco más pegados a la socialdemocracia, ¿no? Entonces hay matices, pero esto no nos puede volver enemigos. Por favor, las divergencias ideológicas que puede haber, esos matices de divergencias, tiene que solucionarse en el debate, en la discusión, en la aplicación de políticas desde el Estado, desde el gobierno. Por lo tanto, lo que usted me pregunta, ¿es posible esta unidad con los indígenas? Por ejemplo, cuando hay indígenas que han optado por pegarse a la derecha, ¿es posible esta unidad cuando ya casi no hay partidos de izquierda? La izquierda cometió un error terrible cuando se declaró anticorreísta en esta dicotomía correísta o anticorreísta.
había que declararse o correísta o anticorreísta. Y la gente, la izquierda se declaró anticorreísta. Un error de cálculo terrible, un error totalmente equivocado. Tenemos una izquierda equivocada. Mire, el Partido Socialista puso de candidato a un representante más de extrema derecha. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero no nos vayamos más lejos. Pachacuti puso a Carlos Pérez, conocido como Yacu Pérez, que aupó por mucho tiempo a los sectores de poder para su enriquecimiento. Y hoy en día, ¿qué podemos decir de, o sea, usted habla del correísmo, entonces ¿dónde queda el progresismo? O sea, porque ya sabemos quiénes son el correísmo. Perfecto, sí, a ver, en todo lado se ha cometido errores, en todo lado. Los únicos que no cometen errores es la derecha, porque ellos tienen un proyecto y todos se unen en base a ese proyecto y tienen una propuesta, tienen un camino para andar y lo cumplen. Acá en la izquierda esos matices nos han diferenciado. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? O sea, lo que debemos hacer es tener la humildad suficiente para reconocer los errores y sentarnos a debatir en ese tema. Pero hay un tema de fondo, mi querido Gustavo y mi querido Zamato. Esta dramática injusticia social que estamos viviendo. Más pobreza, menos empleo, pero con gente pobre aplaudiendo las decisiones de la derecha. ¡Qué terrible escenario! Entonces, esto nos obliga a unirnos y no a fragmentarnos. Evitemos ya la fragmentación. ¿Cuál es el escenario que yo veo, mis queridos Gustavo y mis queridos ciudadanos? Veo un escenario donde el espacio de la izquierda y del progresismo lo está ocupando la revolución ciudadana. Seamos o no seamos correístas, tenemos que aceptar que la revolución ciudadana tiene un voto duro que supera el 30%, pero solos no van a llegar, por Dios. La revolución sola, sin unidad, no le va a derrotar a la derecha. Por Dios, esto hay que entender. ¿Por qué razón? La derecha tiene el poder este rato en sus manos. La derecha tiene los medios de comunicación hegemónicos en sus manos. Si es que ven de que un candidato de la Revolución Ciudadana está, como estuvo, por ejemplo, Luisa González, con amplias posibilidades para triunfar, cualquier cosa se inventarán. Cualquier muerto nuevamente habrá. Cualquier testigo de última hora asomará por ahí. Asomará probablemente alguna cuenta de Correa por allá. Todos inventarán. Solos no se puede llegar. Por otro lado, yo veo un movimiento indígena que se está fortaleciendo con una dirigencia joven. Mire, yo he trabajado años con los movimientos indígenas, con los pueblos y nacionalidades indígenas. Yo trabajé muchos años en los proyectos de desarrollo de los pueblos indígenas. Soy autor de algunos proyectos de ley, como el proyecto de justicia indígena, el proyecto del reconocimiento de los saberes, tradiciones y cultura de los pueblos indígenas. En el Ecuador hay que avanzar en un tema fundamental, en la construcción del Estado plurinacional. La Constitución dice que somos Estado plurinacional en el artículo 1, pero no hemos hecho nada por construir el Estado plurinacional. Entonces yo veo en la CONAIE esta nueva dirigencia joven que ha desplazado de alguna manera a la dirigencia que se ha pegado a la derecha. Vemos muchos dirigentes históricos que se han unido a la derecha. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo en un escenario que ya no hay los partidos políticos fuertes de izquierda. ¿Dónde está el Partido Socialista? ¿Dónde está lo que fue el MPD? ¿Dónde está el movimiento revolucionario estudiantil? ¿Dónde están los grandes movimientos de los trabajadores? En silencio. Ahora vemos este ecocidio que se está cometiendo en Olón con la esposa del presidente. ¿Dónde están las organizaciones defensoras de la naturaleza? Escondidos, quizás con temor de que les declaren terroristas, porque ya las Fuerzas Armadas y la policía va allá a Olón y acallará a los comuneros, a los dueños de las tierras que protestan por la destrucción de la naturaleza. Ahí creo que van a aplicar las operaciones tácticas de combate que llaman las Fuerzas Armadas para acallar a esta ciudadanía que protesta. Entonces yo veo un pueblo entontecido, yo veo a un pueblo adormecido, yo veo un pueblo anestesiado, quieto, una juventud
que antes era rebelde, ahora una juventud entregada totalmente al silencio, lo que favorece a la derecha. Entonces, si tenemos un mismo objetivo en la izquierda, en el progresismo, que ese objetivo es construir una sociedad más justa y una ciudad equitativa, lo que tenemos que hacer es avanzar. Este es un momento histórico para el país. Esta es la hora de poner en juego la capacidad de la izquierda y el progresismo para unirnos. Esta es la hora, como yo digo, de romper dogmas, de romper ataduras, de romper esas falsas premisas morales, superar las ataduras teóricas que teníamos, ¿no? Que la dictadura del proletariado, que la guerra popular prolongada. No, ya no, ya no. Esa izquierda dogmática marxista ya se terminó. Lamentablemente hay que reconocer. El socialismo real de Europa del Este ya se terminó, pero de esas experiencias tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces, es necesario formar un gran frente progresista nacional para juntos derrotar a la derecha. Solos, la derecha nos volverá a ganar. Unidos, somos invencibles. Por lo tanto, ese es el objetivo, llegar al poder. Una vez en el poder, inclusive podemos volver a sentarnos y decir, a ver, ¿cuáles son los matices que nos separan? El extractivismo, la defensa de la naturaleza, la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, ahí trabajar desde el Estado. Pero, por Dios, entiendan, hay que llegar al poder. Hay que tomar el poder. Caso contrario, tendremos derecha, tendremos neoliberalismo para unos 12 años más. Pero en 12 años nuestro país va a estar totalmente destruido. La pobreza galopante, la inseguridad galopante. Ahora dice, ha disminuido el número de muertes violentas. Pero claro, si tenemos una sociedad militarizada, por Dios. Pero saquen a los militares de las calles y vuélvelas. ¿Por qué? Porque no están combatiendo las causas, mi querido Gustavo. Este gobierno de derecha, y es a propósito, es planificado, Gustavo, no son tan ignorantes. No, cuidado con creer. Es planificado. Yo ya vine diciendo hace 2 años los escenarios planificados, y esto es planificado, mi querido Gustavo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir en estado de excepción y estado de excepción. Mire, ya no había razón. Yo dije, ahora sí ya se acabó las razones y las justificaciones para crear un estado de excepción. Nuevamente declaran estado de excepción. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la justificación? El ejército está preparando operaciones de combate, estrategias de combate, por lo tanto hay que continuar con esto. Y así mantendrán cualquier pretexto, después de 2 meses, mantendrán otra vez el estado de excepción con el silencio de todos. Y en este estado de excepción aprovechan para implementar las políticas neoliberales. Acuérdense, ya viene una propuesta para privatizar el IES. ¿Cómo van a comenzar? Elevando la edad de jubilación a 70 años, incrementando el aporte de los trabajadores mensualmente. Y con eso le van destruyendo para justificar la privatización. No se olviden, ya viene la privatización del Banco del Pacífico. ¿A quién beneficia todo eso? Solo a los ricos. Ya viene el incremento de los precios de las gasolinas. Ya privatizarán todo. Estos tienen un proyecto que les digo, que les reitero, el único proyecto que tiene la derecha y es el proyecto de sus negocios. Y todo lo que estoy diciendo es negocios, negocios y negocios. Solo favorece a las grandes clases ricas del país. ¿Por qué no combaten el narcotráfico, Gustavo? No van a combatir. No y no. ¿Por qué? Porque todo el dinero de la economía sucia del delito lo lavan en los bancos. Una sola cosa yo le propongo antes de olvidar. Vea, 4.000 millones de dólares nuevamente le va a dar el Fondo Monetario para mantener la dolarización porque se necesita dólares en el fondo. ¿Por qué nos traen los 35.000 millones de dólares que tienen depositados en bancos extranjeros solo el dueño de Teleamazonas, el señor Fidel Egas, y el señor Lazo? Entre los dos tienen casi 32.000 millones de dólares en paraísos fiscales y en bancos extranjeros. ¿Se imagina usted? No, traigo 4.000 millones de préstamo, pero le dejo nomás los 32.000 millones que tienen este parcito de aves en
en los paraísos fiscales y en los bancos extranjeros. Digo un parcito de aves, pues son de alto vuelo. A ellos sí no pasa nada. Vea, señores ecuatorianos, el Ecuador es de unos países donde más dinero sucio se lava en el mundo. En el mundo. ¿Sabe cuántas sentencias hay por lavado de activos? Una. Se le pide a la fiscal general, por favor, díganos cuántos reportes y operaciones inusuales tiene usted. Yo sé que hay más de 2,000, pero le niega a la fiscal diciendo que es reportes y operaciones inusuales reservadas. Pero la señora ministra del Interior sale ayer a dar una declaración y dice, yo leí los reportes y operaciones inusuales en donde se habla de reportes inusuales de la empresa La Factory, que da la comida a los presos. O sea, la señora sí puede entrar a los reportes de Brasil. ¿Qué corona tiene la ministra para que entre a la fiscalía y lea los reportes que son reservados? ¿Se dan cuenta el país en que vivimos? ¿Se dan cuenta, ecuatorianos? Por Dios. Ecuatorianos, despiértense, nos van a acabar el país. Y los responsables de esto somos nosotros. Yo saqué en mi muro de Facebook esto y me responden gente humilde. Saco lo de Olón y ¿saben qué me dice la gente pobre? Ah, comprando ellos sí, no robando. Es la dicotomía, ¿no? O estoy acá o soy correísta, si yo no digo nada. Me van a decir que soy correísta. La gente tiene miedo de decir que es correísta, entonces se pega acá, ¿no? Ese miedo crearon. Ese escenario del miedo de que digan que soy correísta, lo crearon a propósito y le salió súper bien a la señora Paula Romo este proyecto. Le salió más allá de la perfección. Y ella creo que se suponía tanto éxito que iba a tener en esta dicotomía de crear una sociedad dividida entre correístas y anticorreístas. Entonces, claro, ahora si es correísta ya te dicen, vos también eres ladrón, porque eso le crearon los imaginarios desde la prensa, los estereotipos. Yo soy anticorreísta, entonces vos eres honesto. Miren, y nosotros en silencio, frente a eso, frente a esa desgracia, frente a esa tragedia, la gente aplaudiendo. ¿Por qué? Porque ya no veo yo a los partidos de izquierda, a los partidos progresistas, en las ciudades, en las calles, en los barrios trabajando. Hay que recuperar a la ciudadanía, hay que recuperar la organización barrial. Yo recuerdo de joven, cuando yo era concejal aquí en Quito, concejal alterno, yo tenía 23 años. ¿Cómo trabajábamos en los barrios generando ciudadanía? ¿Cómo trabajábamos en los barrios orientando a la ciudadanía, a la rebeldía, orientando a la ciudadanía a que hay que crear un país más equitativo, ¿no? Pero ahora no veo absolutamente nada. Nada, la derecha nos ha silenciado. Y reitero, estamos viviendo una sociedad anestesiada. Pero usted ha dicho, doctor, usted ha dicho algo muy importante. Los desatinos y la ausencia de humildad en el sector de la política, ¿verdad? Y es evidente, pues, una izquierda bastante alejada a los intereses de la gente y más abocada a los intereses particulares de ciertos líderes. Eso está clarísimo. Entonces, ¿cómo unimos al progresismo? Ese es el punto clave. Qué bien, usted utilizó una palabra extraordinaria, humildad. Eso es lo que nos falta. Hemos subido los egos a niveles tan superiores que no queremos bajar la nariz, no queremos bajar los ojos para ver la realidad, ¿no? Humildad. A ver, entonces, yo creo que hay que hacernos una pregunta central, mi querido Gustavo, en este tema. Esa pregunta que yo le escribí por aquí, los rasgos generales, más o menos tendría que ser así. ¿Qué tipo de compromiso político podría lograr que personas de distintos movimientos políticos, pero con una misma tendencia ideológica, consigan unirse, luchar juntos, luchar en paz por un nuevo Ecuador? Esa es la pregunta. Allá tenemos que responder. Juntémonos para respondernos esta pregunta. ¿Qué tipo de compromiso político podría lograr que fracciones, movimientos políticos diferentes, pero con un mismo objetivo, puedan juntarse y trabajar para desbrozar este duro camino que es para caminar hacia
la construcción de una sociedad más justa y más equitativa, donde hay una redistribución de la riqueza, donde se elimine esa diferencia enorme entre muchos que nada tienen y pocos que tienen todo. Esa diferencia hay que eliminar. Entonces yo veo ahí tres cosas fundamentales que debemos hacer para que la izquierda, el progresismo, quienes queremos una sociedad más justa y equitativa, avancemos. Primero, yo creo que hay que abandonar esta cultura de la oposición. Para eso hay que ser humildes, como usted dice, Gustavo. Hay que interiorizarnos de humildad. Hay que quemar, destruir los egos, esas falsas premisas morales que tenemos. Abandonemos, saquémonos. Como el futbolista cuando hace un gol después de que no ha metido gol 20 partidos, se limpia la sal, ¿no es cierto? Cuando festeja. Así hagamos nosotros. Hagámonos un baño de purificación, limpiémonos ese ego, ese egoísmo, esa falta de humildad y revistámonos de tolerancia. Esa es la palabra, tolerancia. Entonces, primero, abandonar la cultura de la oposición. Segundo, eliminar la política de la divergencia. Nosotros nos dividen los pequeños matices. A los otros, a la derecha, les unen esos matices porque tienen una sola finalidad, los negocios económicos. Y tercero, yo creo que lo fundamental es eliminar esas prácticas de desunión. Por lo tanto, la tolerancia, la humildad que usted llama, Gustavo, yo le diría la tolerancia, debe ser la brújula. La tolerancia debemos encontrarle como el mecanismo de esta nueva práctica política. Una nueva práctica política. Esto implica necesariamente elevadas lecciones de humildad, elevadas dosis de humildad y sobre todo elevadas lecciones de cautela y de esperanza. Porque sí es posible juntos construir un nuevo Ecuador. Sí es posible. Por Dios, partamos de esa premisa. ¿Es posible construir un nuevo Ecuador? Un país dedicado a generar políticas sociales en favor de las grandes mayorías. Claro que es posible. ¿Cuál es el camino? En estos momentos, el único camino es la unidad del progresismo. En estos momentos, en estas actuales circunstancias históricas. Por lo tanto, ese es el compromiso político. El compromiso político fundamental que debemos enarbolar quienes estamos buscando la unidad del progresismo es la tolerancia. Doctor, pero ¿quiénes podrían entrar en esa unidad del progresismo? ¿Qué movimientos? Yo veo ahí, como decía hace un momento, creo que me costé en el análisis, que veo a la CONAIE y a la Revolución Ciudadana como los movimientos que han ocupado el espacio de la izquierda y el progresismo respectivamente. Porque hay otros movimientos que dicen ser de izquierda, pero cuando les toca votar y no tienen candidato propio, votan por la derecha. Yo escuchaba por decirle a la Unidad Popular algunos dirigentes que decían es preferible un banquero que Correa. Ahí está el triunfo del proyecto de la señora. Claro, y ellos se golpean el pecho diciendo que sí son de izquierda, pero cuando usted los escucha a ellos, no están con ningún gobierno de izquierda del mundo. No se identifican con ningún modelo de gobierno. Sí. Así es, Jaime. Mire, el momento en que la izquierda asumió el proyecto de la derecha y se definió como anticorreísta, es una izquierda equivocada. Esas equivocaciones son las que hay que cambiar. Sentarnos a ver qué pasa. Y lo fundamental es romper esta dicotomía de correísmo y anticorreísmo. No. Pero eso lo han creado, el anticorreísmo lo han creado los grandes medios de comunicación, la canalla mediática, como yo les digo. Fue el proyecto. Recuerde que cuando Lazo hizo sus primeras declaraciones, ¿qué dijo él? Mi única tarea, le puso la palabra única, mi única tarea, y lo cumplió, porque nada más hizo. Mi única tarea es evitar que el progresismo vuelva a ser gobierno. Está clarito, tengo yo las declaraciones. Sí. Esa es la estrategia. A ver. No les importa el país, ¿no? No les importa. Yo le pregunto, desde los 2 últimos años de Moreno, el gobierno de Lazo
y el actual gobierno de Noboa, ¿qué obra pública se ha hecho? Y nos hemos endeudado con el doble de la deuda que teníamos. ¿Qué inversión en política social se ha hecho? Entonces, ¿qué facilito? Yo de padre de familia estoy totalmente endeudado, pero corro donde mi vecino que me presta el chulco y le saco $5,000 más para este mes, para los próximos 2 meses. Después de 3 meses corro donde el otro vecino y me presta el chulco $5,000 más. Eso está haciendo el Ecuador. No está generando inversión, no está generando políticas sociales con inversión estatal. ¿Ha visto usted de algún proyecto de que se va a crear, se va a construir un nuevo hospital? Ninguno. ¿Ha visto usted un nuevo proyecto de que se va a construir algún plan de carreteras? ¿Dónde está el nuevo Ecuador? Vea, a los años, casi a los 3 años me voy a la playa la semana anterior. Me voy porque mis nietas tuvieron vacaciones. Vamos. El Ecuador del encuentro. ¿Sabe qué me encontré? 2 veces me pararon la policía a pedirme dinero. Mi carro está matriculado. Está pagado la matrícula, pero todavía no me llega el turno para ir a hacer la revisión, pero está todo hecho, ¿no? Y me dijeron, esto implica retirarle el vehículo, tenemos que retirarle. Si usted, señor policía, quiere retirar, retíreme, pero es que eso le cuesta cuánto en el juzgado, ¿verdad? ¿Por qué no va dejando unos $50? Digo, pero ¿por qué me va a retirar? Vergüenza. ¿Me puede decir qué contravención es? No, esto es una contravención. Digo, mire, señor, después vino el subteniente. Eso fue antes de Esmeralda. Usted no le puede mentir a un exministro de Justicia. Esto no es contravención, señor. Póngame la multa que dice la ley, $40. Y voy a ir a pagar. Se fueron para allá, conversaron, dijeron, este ha sido ministro de Justicia. ¿Qué le vamos a hacer? Vinieron y me devolvieron la matrícula y la licencia. Más allá, ya en Tonsupa, otra vez, el mismo puente. Pero a otra gente yo veo ahí que les paran la fila de carros y les dan dinero. La carretera. Salen a recaudar billetes. A dar billete para todos, eso es para el capitán, para el mayor, para todos, ¿no? Eso se reparte. Volvió la policía de hace 20 años. Ese es el Ecuador del encuentro. Voy a esa carretera de Quinindía Esmeraldas, terrible. Oiga, el muñeco de cartón podrá siquiera hacer la carretera Quinindía Esmeraldas. Doctor, pero las carreteras están destrozadas, pero solo hay $23 millones para invertir en la rehabilitación de cerca de 9.000 kilómetros, me parece que son. Eso es una mentira. Y ni siquiera ese dinero van a invertir. No. Ahí ya justificarán para entregar a la empresa privada el mantenimiento de esas vías. Todo es negocio. Así es que, yo quiero dejar la última idea, mi querido Jaime. Hay que avanzar en este tema de la unidad del progresismo. Yo digo, es preferible que nos equivoquemos en este proceso de unidad. Seguro nos vamos a equivocar algunas cosas, ¿no? En buscar este camino, esta nueva práctica política que nos lleve al poder nuevamente. Seguro nos vamos a equivocar, pero es preferible equivocarnos en el camino antes que hundirnos en los viejos errores y en los viejos dogmas. Por Dios, superemos eso. O sea, yo no quiero que me sentarme con todos los líderes del progresismo, de los indígenas, de todo eso, y comenzar a hablar el problema de la justicia indígena. Eso es un tema fundamental, sí, pero no para que nos divida. Esos son temas que desde el gobierno hemos ido haciendo. No quiero sentarme para que me digan, es que yo no estoy de acuerdo con el extractivismo, o yo sí estoy de acuerdo en sacar todas las minas para que eso beneficie a la ciudadanía. No, esos son temas que nos desunen y no son temas grandes. 3 temas grandes: salir del neoliberalismo, fomentar una sociedad más justa, más equitativa, con redistribución adecuada de la riqueza, y tercero, una sociedad que nos permita tener una justicia y una justicia de jueces y una justicia social más adecuada. En esos 3, en un programa con esos 3 puntos, sentémonos. Entonces, avancemos. Nos vamos a equivocar, pero es preferible equivocarnos en el camino antes que sumirnos y hundirnos en los viejos errores y quedarnos quietos. La quietud permitirá
que la derecha siga gobernando el país. Renunciemos a los dogmas, renunciemos a estas pequeñas diferencias. Solos, por Dios, no vamos a ganar. Ni la CONAIE ni Pachacuti solo va a ganar en un país tan racista como el nuestro. ¿Quién, si ya le ven la posibilidad de que Leonidas Issa vaya a una segunda vuelta y pueda ganar? Enseguida viene la prensa, pues. Cuidado con el indio. Nos meten el racismo y no votamos por un indio. Claro. Tampoco en la ciudadanía votamos por una mujer, por Dios, la mujer no vota por la mujer. O sea, la mujer está ya metida. ¿La mujer no vota por la mujer, doctor? No. Vaya usted a ver lo que dijo el doctor Tandazo en su momento y que fue muy criticado, es verdad eso. No sé si usted escuchó. Absolutamente todas las organizaciones femeninas, la mayoría, un 80%. Yo he trabajado con ellos muchos años, un 80% de la organización femenina están con la derecha. Están en la derecha. ¿Por qué? No porque han dejado de ser de izquierda, por el odio a Correa. Por Dios. Entonces, ¿cómo podemos avanzar cuando el odio es lo que nos impide reconocer las bondades de una propuesta política ideológica que está en la izquierda y en el centro? Y de odio al Correa, no, prefiero al Noboa, por Dios. Doctor, ¿y por qué tanto odio a Correa? ¿Qué hizo Correa para que lo odien tanto? Bueno, él lo que hizo es cobrarles impuestos a los ricos. ¿Cómo no le van a odiar a los ricos? Lo que hizo es poner límites a la hegemonía y al libertinaje que tenían los medios de comunicación. ¿Cómo no le van a odiar el Coavisa, Teleamazonas, etc.? ¿Cómo no le van a odiar? Lo que puso es límites a los banqueros. ¿Cómo no le van a odiar los banqueros? ¿No es cierto? Pero se crearon estos estereotipos. Fue planificado. Yo estuve adentro cuando planificaron, y lo he dicho en este programa y en otros con mucha claridad, cómo planificaron la persecución. O sea, pusieron los jueces de la Corte Nacional, pusieron la fiscal general, etcétera, entre otros proyectos, y generaron esta actitud. Hay que meterle a la gente el anticorreísmo. Entonces le dividieron al Ecuador en correístas y anticorreístas. Y les fue muy bien. Entonces Correa hizo tantas cosas buenas, construyó cuántos miles de kilómetros de carreteras, así como tuvo sus errores. Por ejemplo, un grave error que tuvo es el tema de su posición religiosa para oponerse al aborto. Mire, ahí mandó a callar a 3 asambleístas. Claro. Son errores. Pero tuvo más aciertos que errores, pues. A diferencia de los otros que han gobernado después de él. No, lógico, los errores de Correa son ínfimos frente a los éxitos que tuvo. Yo le he dicho, una sabatina que él daba a las sabatinas, me dedicó 21 minutos con 30 segundos a mí, por el tema del aborto. Pucha, políticamente me complicó, pero no por eso yo voy a ser enemigo. ¿Usted no le tiró bronca? No. Al contrario, son temas lógicos de debate. Y está bien, pues, que haya esa crítica, ¿no? Pero lógico, él tenía una posición, yo tenía otra. Así es. Mira, cuando se creó, se aprobó el COIP en el 2014, la primera posición del COIP, que se elaboró ese proyecto con Eugenio Raúl Zapadón, y el mejor penalista, creo yo, está entre los mejores penalistas, sí. Pero es el mejor penalista latinoamericano. ¿No? Trabajamos con él. Era un COIP humano, un COIP donde reducíamos las penas e incrementábamos las penas para los delitos económicos. Un COIP, un código penal mínimo, como dice la Constitución, creo que eran 180 artículos. Vino después el tema de la policía, donde hubo la sublevación de los policías, y Correa cambió de idea. De una idea de un código muy progresista, muy humano que había, él dijo, no, esto no puede continuar. Hay que ser más duros con las leyes. Y hubo un cambio, donde yo me opuse al COIP, y ese fue otro encuentro con Correa, con Abellar, me acuerdo, pero eran posiciones que debatíamos. Así es. No la posibilidad de debatirlo, yo salía y decía, no estoy de acuerdo con el incremento de penas. Ellos me decían, ¿por qué estaban de acuerdo con el incremento de penas? Yo decía, no estoy de acuerdo con incrementar el tema de las penas a las drogas, hay que luchar por la regularización de las drogas, ¿no? Entonces después dijeron, no es el momento histórico, no estamos en... Y era momento de discutir, son debates lógicos. Sí. En la izquierda, ¿por qué cree que antes había los chinos y los cabezones? Eran ambos de izquierda. ¿Usted fue chino o cabezón?
No, yo siempre casi he sido, bueno, de muy joven sí era un poco más radical. Los chinos eran los del MPD, ¿verdad? Los del MPD. Y los Yo cabezones del Partido Comunista. El Partido Comunista que tenía como referente el socialismo El FADI. real de la Unión Soviética. El FADI era cabezón. FADI era cabezón, yo fui concejal por el FADI cuando René Moyer fue candidato a la presidencia de la República. Mire, Caminal. ¿Mauyé todavía está activo? ¿Perdón? ¿Está activo en la política o ya está retirado Mauyé? Me ha disgustado, me ha angustiado lo que está pasando. Estamos activos de alguna manera, pero ya no hay los partidos políticos. Y hay otra cosa, que siempre lo conversamos con el doctor Tandazo aquí en este espacio, que hay muchos actores políticos que solo aparecen cuando viene la campaña electoral. De ahí desaparecen. En estos momentos que hay un debate por lo que está pasando en Olón, por ahí están saliendo algunos, pero otros prefieren estar en el confort, no meterse. Cuando aparecen ya, cuando hay que inscribir las candidaturas, previo a eso comienzan a pedir entrevistas en los medios. Y eso me parece un oportunismo de la política. Totalmente. Ahí me hace acuerdo otra cosa, mi querido Jaime. En este proceso de construir esta sociedad neoliberal y construir una sociedad más justa y equitativa, hay otra necesidad en el Ecuador, que es la necesidad de construir partidos políticos fuertes. Ahí está uno de los graves problemas. Mire cuántos millones de dólares se entregan a los partidos políticos. Uno de los objetivos de entregar este fondo partidario a los movimientos y partidos políticos es la capacitación de sus cuadros. Yo siempre digo, para ser candidato a la junta parroquial, para ser candidato a concejal de un municipio, tiene que haber superado varios escaños de capacitación y estrategia política en su partido político por el que va a ser candidato. Tiene que haberse distinguido en un proceso de capacitación. Debe tener una ideología clara. Vea, ¿por qué se van de los partidos? ¿Por qué se venden de los partidos los asambleístas? Porque no tienen una ideología. No tienen ni siquiera una consistencia moral fuerte, peor una consistencia ideológica. Lo uno es consecuencia de lo otro. No tengo una consecuencia ideológica, no tengo un lineamiento ideológico definido como forma de pensar personal. ¿Cómo voy a tener una consistencia moral y de honestidad? No. ¿Quiénes se venden en los partidos? Son esos patulaques. Aquellas personas que no tienen idea de lo que están haciendo, por ejemplo, en la asamblea. No saben qué hacen ahí. Entonces van solo en busca del negocio. Y también tenemos gobiernos como este que compran fácilmente esas conciencias. ¿Usted está de acuerdo con esa ley que se debate en la asamblea, que el que se va del partido político o vota en contra del partido político al cual pertenece, pierda la curul? No. Que pierda la curul cuando se vende, cuando sin razones algunas. Claro, me refiero a eso, tal vez no fui claro. Claro, no, sí lo entendí. Pero, por ejemplo, a mí me pasó esto. Yo fui diputado por la Izquierda Democrática en el anterior Congreso. No fui afiliado, pero fui uno de los diputados más disciplinados en las decisiones partidarias. Por eso me respetaba mucho Rodrigo Borja, a quien yo respeto hasta ahora muchísimo. Yo recuerdo una vez se aprobaba una ley en el anterior Congreso que se llamaba Ley Huaquillas. Y era propuesto por un diputado de la Izquierda Democrática, diputado por El Oro. Pero yo advertí de que esa ley era un pretexto para el contrabando en Huaquilla. Se creaba una zona franca, desde ahí siempre estoy yo en contra de las zonas francas. Se creaba una zona franca en Huaquilla. Éramos 100 diputados. Yo estaba presidiendo ese día la asamblea, me encargaron la presidencia. Ya votaron los 99 a favor de la ley. Yo pedí para votar, regresé a mi curul y di un discurso histórico. Y fue el único diputado que voté en contra de la ley Huaquilla. El único. No por eso me iban a expulsar. Expliqué, presenté la demanda de inconstitucionalidad, ganamos y esa ley se le bajó. Y después toda la prensa me dio la razón. Usted puso el dedo en la llaga. Entonces hay razones por temas ideológicos que yo no puedo votar a favor de una ley. Yo no puedo, por ejemplo, pongamos de ejemplo la ley del aborto. A mí el jefe del partido no me puede decir,
vota en contra de la ley del aborto. Yo estoy a favor del aborto en casos de violación. Entonces hay temas y temas, mi querido Jaime, mi querido Gustavo. Sí, el abandono, cuando es evidente que se vendió por cargos públicos, que se vendió por dinero, eso sí, pues. Pero eso se supera de otra manera, mi querido, formando verdaderos cuadros, formando verdaderos líderes al interior de los partidos. ¿Por qué en Europa no pasa esto? He escuchado alguna noticia en Europa de que el diputado del Partido Laborista se ha cambiado al Partido Conservador. No, porque son gente probada, honesta. Pero allá sí hay, creo, una ley para los eurodiputados o los diputados que se cambien. Sí. Para los tránsfugas sí, mi querido Gustavo. Sí. Para los tránsfugas sí, pero no para aquel que razone. ¿Y los que se han ido en estos días de la RC, que son tránsfugas? Sí. Analícenle, son personas que no tienen una fortaleza moral. Son personas sin criterios. No tienen idea de lo que hace un asambleísta. No tienen idea de qué proyecto de ley puede servir para el país. No. Entonces, como no sirven ni aquí ni allá, entonces, ¿qué hago? Me vengo donde tenga algún beneficio. Aquí me ofrecen, en mi provincia, unas cuatro direcciones en la provincia, me ofrecen que yo ponga el gobernador, mejor me voy por acá. Sí. Entonces, así, o sea, son unos badulaques, son unos tembleques, son gente sin fortaleza, sin inteligencia, que no meditan, o sea, ya les digo, no hacen nada ni aquí, no hacen nada ni acá. Pero acá me van a dar unos puestitos, mejor me voy acá. Pues mire, ¿por qué se llega a esto? Porque no se les ha formado ideológicamente. Porque los partidos políticos no están cumpliendo su principal obligación de formar políticos honestos, de firmar políticos capacitados. Esa es la principal obligación de los partidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vienen las elecciones. A mí me parece que el señor Tandazo es un buen cuadro, el abogado Tandazo. Tiene claras las ideas. Pero sé que no tiene partido. No sé, no conozco yo. No conozco. Sí. Aportaría muchísimo, ¿no? Sí, pero en cambio, miren, él tendría que estar buscando un partido por ahí. No puede ser eso. Tandazo debería ser el resultado de una preparación ideológica en algún partido fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que voy a un partido, me dan la oportunidad de ser asambleísta, muchas veces gano por influencia del partido, pero como yo ni conozco ahí, nunca me he formado, no conozco a sus dirigentes, mejor me voy. Entonces, necesidad, mi querido Jaime y Gustavo, de fortalecer los partidos. Necesidad de cambiar las estructuras partidarias. Necesidad de hacer un seguimiento a los partidos, a ver si el dinero que se les entrega del Estado sirve para los objetivos que se les entregue ese dinero. Capacitación. El único partido político que antes tenía una escuela de formación política era la Izquierda Democrática. Y había gente muy capacitada en la Izquierda Democrática. Había gente muy capacitada. Doctor. Eso es lo que nos falta en el Ecuador. Hay muchas cosas que hacer. Doctor, tengo dos preguntas más. Ya estamos en la recta final de esta entrevista, pero antes quiero pedirle a la gente que está conectada que ponga el like. Las personas que no lo han hecho, por favor, pongan el like, los que están en el canal principal y en el alterno. Recuerden que eso nos impulsa, que eso nos da más audiencia a los amigos que vienen después de este programa. Esto se vuelve tendencia y la gente puede ver este contenido. Doctor, me voy a saltar a otro tema ya para la recta final de esta entrevista, que ha sido interesante, muy interesante. Siempre las entrevistas con usted son entrevistas muy buenas y que vale la pena analizar los temas que se debaten en la coyuntura política. Las cárceles del Ecuador, 11 cárceles del Ecuador, usted fue ministro de Justicia, para entrar un poco en contexto. Las cárceles del Ecuador, casi que ya mismo la mitad de las cárceles, los presos no están recibiendo sus alimentos. Y bueno, el gobierno se ha armado un frente con la empresa esta, la Factoría, la acusa que tiene vínculos con el crimen organizado, con la delincuencia, con el narcotráfico, en fin. Esa es la justificación que tiene el gobierno y por eso ha decidido terminar un contrato de dar alimentación a 11.000 PPL.
¿Qué criterio merece esto, doctor, que a los reos no les estén dando los alimentos? Es grave. En el tema carcelario veo que la cosa va de mal en peor. Y eso se debe a que en el Ecuador no tenemos una política penitenciaria. Cuando yo estuve de ministro de Justicia, usted recordará, estuve 3 meses, ahí vino el plan de persecución a Correa y renuncié por consecuencia con mis principios políticos. Entonces, a partir del segundo año, el señor Lenín Moreno, que era mi muy buen amigo desde jovencitos, desde muchachitos, ¿no? Comenzó a derechizarse, comenzó a entregarse a la derecha, comenzó el proceso de persecución a Correa. María Paula creó todo el proyecto de persecución a través del sistema judicial a Correa para ir a esta dicotomía que ahora vivimos, correísta y anticorreísta. Entonces yo renuncié inmediatamente a ser ministro de Justicia. Comenzamos a trabajar en primero, una política carcelaria y segundo, una política criminal. El Ecuador no tiene política criminal. Entonces, si no tenemos una política, no tenemos cómo establecer las metas, las estrategias, los programas y las propuestas políticas para implementar un sistema carcelario que sería el último eslabón de la política criminal, un sistema carcelario adecuado. El sistema carcelario en el Ecuador es un sistema muy artesanal, es un sistema muy endeble. Yo mejor diría, no hay política carcelaria, no hay sistema. Si usted pregunta a alguien, no. Lo único que se hace en las cárceles es meterle al preso, ponerle candado y encerrarle a su buena suerte. Y adentro los presos se organizan en mafias, que los dirigen los dirigentes de las mafias, ¿no es cierto? Mire, aquí en el Ecuador, el momento que entra un muchacho por pensión de alimentos, debiendo una pensión de alimentos, entra a la cárcel y ahí tiene que identificarse, o es chonero, o es Latin King, o es de los lobos, o es del otro grupo. Las mafias manejan. Yo tenía mis serias dudas en cuanto a que las armas y la droga entra probablemente por el ingreso de comida en las cárceles. Mire, solo en la cárcel de Guayaquil yo llegué a contabilizar que entraban 80 camiones diarios, camiones, y me soplaban de que en los quintales de arroz metían camuflada la droga, que en los quintales de plátano, en los quintales de barraganete, en los quintales de frutas que se ingresaban las armas, ingresaban los revólveres, etc. Pero nunca logré comprobar, nunca. Ya vinieron las amenazas, la noticia que tuve es de que la policía sabe, pero forma parte de la repartición de la enorme cantidad de dinero que eso genera. Imagínense meter cuántos kilos de droga en la cárcel diario, cuántos revólveres, cuántas pistolas, es mucho dinero. Entonces, ya era difícil luchar contra todo un sistema podrido, muy podrido, donde la policía jugaba un papel fundamental en este proceso de corrupción al interior de las cárceles. Por eso, quienes somos un poco, trabajamos en el tema estratégico, técnico de las cárceles, decimos hay que despolicializar las cárceles. Las policías no tienen que hacer nada ahí. Eso es un trabajo técnico de rehabilitación y reinserción adecuada del preso hacia la sociedad, ¿no? Entonces se crearon ya las mafias. Yo, cuando salí de ministro de Justicia y luego de director del SNAI, ya anuncié, vienen momentos duros en las cárceles. Las mafias se están fortaleciendo con la ayuda de la policía. Lo que digo es grave, pero ya lo he dicho y se ha probado, ¿no? Se ha demostrado, estudios, análisis que se ha hecho. Miren, ¿qué hace la policía? Sin lanzar un tiro, ha descabezado muchas bandas ahí adentro, pero entre ellos, sin lanzar un tiro la policía. Entonces, la banda A de los choneros está fortalecida, pues le voy a dar armas a la banda B y les ponemos en unos pabellones que están contiguos. Los dos enemigos, los choneros con los lobos, por darle un ejemplo.
Entonces, bien armados se matan entre ellos. Por eso venían las matanzas, las masacres, que se dieron en el último periodo de Moreno y en la época de Lazo. Ahí vienen las matanzas, porque se fortalecen los procesos de organización interna de las mafias. Ver ahora que no están dando comida a los presos, no sé, le escuché a la ministra del Interior decir que tienen pruebas fehacientes de que la Factory, se llama la empresa que da la alimentación ya como 18 años a las cárceles, se ha demostrado de que las armas y la droga entran en la comida. Ah, sí tiene las pruebas. Terrible. Probablemente sea cierto. Yo no logré comprobar. Pero eso, permitir que los presos no tengan comida es muy grave. Si iban a hacer esto, ya debían haber trabajado con la economía popular y solidaria, tenían que haber trabajado con los gobernadores de cada provincia para que en cada provincia, trabajando con la economía popular y solidaria, se garantice la entrega de la comida. Pero para el Estado, los presos son unos gusanos, no son seres humanos. Para la derecha, hay que crear más cárceles para encerrarles con más candados, cárceles más seguras, ¿no es cierto? Hay que crear barcazas para mandarles a alta mar a que estén ahí. Esa es la ideología de la derecha. La ideología de la derecha abandona la propuesta de rehabilitación. La ideología de la derecha lo único que fortalece es la propuesta de seguritismo. Entonces le pongo más candados, le hago celdas más pequeñas, le hago cárceles más seguras, pongo más militares y más policías y he solucionado el problema. No, eso incrementa el problema, porque no estamos permitiendo el retorno de personas resocializadas, de personas que regresan de manera positiva a la sociedad. Esto genera una inflación, una espiral inflacionaria delictiva más grave de la que se pretende curar. Por lo tanto, ¿la solución cuál es? Generar una política pública, generar una política criminal en el Ecuador. ¿Quién va a generar? No la ministra de Gobierno. No. Esto tiene que generarse desde las universidades y desde las organizaciones sociales que trabajan técnica y estratégicamente en el tema de rehabilitación social. Entonces, convocar a las universidades del país, convocar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema penitenciario y carcelario y de política criminal para que elaboren esta política de Estado. Esto no es tema de la policía, esto no es tema de los militares, esto no es tema de los políticos, esto es tema de los técnicos. Y una vez que tengamos una política criminal adecuada, correcta, humana, tendremos un sistema carcelario mucho más eficiente en el Ecuador. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Siempre es grato conversar con usted. Gracias y siempre dispuesto a charlar. Un abrazo a todos. Gracias al doctor Ernesto Pazmiño, abogado, defensor de derechos humanos, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.